Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Ricardo Rubio, él es director y coreógrafo y viene a hablarnos exactamente del espectáculo 7 formas de sacarle sonido a la tierra. Este espectáculo que se va a presentar el próximo 18 y 19 en el Teatro Esperanza Iris. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Oye, háblanos de estas 7 formas de sacarle sonido a la tierra. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, este es un espectáculo que nosotros estamos haciendo una antología de nuestro trabajo que ya llevamos 15 años trabajando entre el flamenco, la danza contemporánea, la fusión con los medios electrónicos, con los visuales, con multimedia. Entonces, bueno, ya a lo largo de 15 años hemos desarrollado ciertas formas de comunicarnos con el público y de hacer que este flamenco tenga otra forma, otra forma de ser percibido, mucho más acercado a la juventud, mucho más acercado hacia la forma en que los latinos somos y cómo vivimos nuestra cultura y cómo vivimos nuestra corporalidad. Entonces, 7 formas de sacarle sonido a la tierra es el espectáculo que nosotros presentamos para celebrar nuestros 15 años y a partir de esto arrancamos con toda una serie de proyectos donde cada uno de los participantes mostrará su forma de sacarle sonido a la tierra. Oye, a ver, cuéntanos exactamente sobre esta parte, en esta evolución que ustedes hacen mediante la multimedia, toda la parte electrónica, la danza, el baile. A ver, cuéntanos de qué manera van exactamente, como dices, para acercarse a las nuevas generaciones. Mira, el flamenco es ya de por sí un arte interdisciplinario, es decir, combina la música, el cante, la poesía, la guitarra. Entonces, para los flamencos no nos es tan difícil fusionarnos con otras disciplinas. Nosotros desde que iniciamos este trabajo ya de Interflamenca desde hace 15 años, siempre lo hemos fusionado con otras disciplinas, con teatro, con actos performativos. Empezamos a fusionarlo con medios electrónicos y eso a mí particularmente se me hizo muy interesante, esa mezcla de lo electrónico con lo tradicional, que aparentemente está muy olvidado y está es una mezcla bastante extraña, pero en España y en Andalucía la gente le parece muy interesante. Entonces, nosotros empezamos a generar unos diálogos, vimos que la respuesta en los jóvenes y empezamos a generar formas de construir espectáculos interactivos donde los participantes, el público pudiera participar con nosotros, generar sus propios contenidos y ayudarnos a que a lo largo de la obra ellos pudieran estar desarrollando o la música o estar generando las ideas de las coreografías y así nos hemos acercado a los públicos que nosotros hemos tenido y trabajando con la multimedia para que la gente pudiera estar viendo como en 3 dimensiones lo que está pasando en el escenario. Ahora son 8 artistas en escena. ¿Qué vamos a poder apreciar del talento de cada uno de ellos? Pues mira, vamos a ir desde lo más tradicional del flamenco como nuestro inicio, como nuestra raíz, hasta lo más experimental con medios electrónicos, gráficos generativos, como le llaman en la forma interdisciplinaria. Esto quiere decir, lo que nos interesa a nosotros es que, por ejemplo, en la multimedia es algo que nosotros hemos querido que se desarrolle, es que la gente pueda ver los sonidos, que la gente a través de los gráficos y de la multimedia pueda ver lo que el bailarín está desarrollando sonoramente. El flamenco, como ustedes ya saben, trabaja con el zapateado y trabaja con con el ritmo. Entonces, nosotros lo que queremos es que la gente no solo tenga un espectáculo, una experiencia sonora, sino una experiencia visual interesante, que la gente pueda ver lo que está pasando en el corazón del bailarín y que pueda ver esta pasión de la que tanto se habla en el flamenco, que la pueda ver a través de los medios electrónicos y que pueda disfrutar con ella toda la experiencia y todas las metáforas que nos puede ayudar y no olvidándonos de las formas más tradicionales, haciendo una combinación entre la tradición y lo experimental.
experimental. ¿En dónde se van a presentar y qué días? Nosotros nos vamos a presentar en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, el sábado 18 de junio a las 7 de la noche y el domingo 19 de junio a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Ricardo Rubio, director y coreógrafo, 7 formas de sacarle sonido a la tierra. Te agradecemos en el alma y por ahí estaremos presentes. Muchísimas gracias. Claro que sí.